Pero también podemos importar librería. Por ejemplo, vamos a poner acá, voy a poner import y voy a utilizar la librería más común, que es la de matemática, esta. Ya con poner import mat, ya tengo la librería. Aquí simplemente, esto ya, si ya lo copiaste, lo puedes, lo voy a borrar, pero pausa el video si no lo has hecho y pruébalo y ve cómo funciona. Y es importante que esos códigos que yo he mostrado lo vayas guardando, porque así los tienes de referencia y vas practicando con ellos. Voy a eliminar este código del diccionario. Entonces aquí ya yo tengo la librería, voy a poner aquí print. Entonces aquí vamos a poner, a llamar esta mat, y voy a llamar cualquiera de estos. Que yo puedo llamar el coseno, coseno, el seno, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner aquí, voy a llamarla, a mostrar la raíz de un número. Por ejemplo, la raíz cuadrada, vamos a imprimir la raíz cuadrada, por ejemplo, de 16. La raíz cuadrada de 16. Recuerda que tuve que importar la librería. Con Python podemos utilizar muchas librerías que existen, tanto propias como otras que podemos utilizar que son externas. Entonces aquí tengo una librería propia y estoy utilizando esa librería. Voy a ejecutar. Miren, me da 4.0. Es el resultado de imprimir esa librería. Ahí yo estoy utilizando esa librería. Como dije, existen muchas más. Mira, si le doy a la M, mira todas las que aparecen. Si le doy a la P, mira todas las que aparecen. O sea, va a depender de lo que tú vayas a hacer, por supuesto. Porque no es que se usan a lo loco, tienes que conocerla o analizarla, o estudiarla. En cierto momento va a utilizar una u otra. Pero en Python podemos fácilmente importar librerías, como puedes ver, y utilizarla a nuestro favor. Y existen bastante, tanto para la inteligencia artificial como para la robótica o la programación normal.